Durante décadas se evitó subir el salario mínimo con la idea de que eso provocaría inflación y generaría desempleo. Esto empezó a cambiar, sin embargo, primero tímidamente a finales del sexenio de Calderón, luego un poco más con Peña Nieto, pero el gran cambio es con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que eleva el salario mínimo como no se había visto antes. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que pasar para que esto sucediera? Se los explicamos con su permiso, con el experto en economía laboral, Raimundo Campos, profesor investigador del Colegio de México y egresado de Economía del TEC de Monterrey. Tenía que empezar desde el salario mínimo, pero todo el mundo sabíamos que prácticamente nadie empezaba desde ahí. ¿Qué es lo que queda por sacrificar para hacer cuadrar las cuentas? Pues sacrificas inversión, no aumentas tanto tus gastos en educación y en salud, y pues es básicamente lo que estamos viendo. ¿Cuál sería hoy la política laboral adecuada? Bienvenido, Raimundo. Un gusto estar aquí con ustedes, Carlos y Azucena, no, un gusto, un placer y pues bueno, listos para platicar sobre el salario mínimo. A ver, Raimundo, yo voy a empezar con un artículo de un hombre muy limitado que en el 2014 publicó en Letras Libres, fui yo, un artículo diciendo por qué no había que mover los salarios mínimos por decreto. Y lo que hice en ese entonces fue leer la literatura vigente y había una serie de argumentos de por qué no había que hacerlo. El argumento central es que pues, los salarios mínimos ya eran realmente un salario que capaz prácticamente no se pagaba, podías acelerar la inflación, porque además en ese entonces el salario mínimo estaba vinculado a multas y una serie de precios de la economía, y que pues, la curva de oferta y demanda iba a llevar a que, la medida que fuera creciendo la economía, los sueldos iban a subir. No fue así, pero ¿por qué no nos explicas primero, Remu, cuál era esa lógica económica que tú vas a poder explicar mucho mejor que yo de por qué se decía que no había que subirlos? Bueno, a ver, ¿qué tan atrás nos queremos ir? Pero déjame, echarme una historia un poco corta, pero también para que la gente pueda entender de dónde venimos. En la década de los 70, los salarios mínimos empiezan a aumentar sustancialmente. De hecho, el punto máximo del salario mínimo ya ajustado por inflación lo tenemos alrededor del 79. Con las crisis de los 80, el salario mínimo empieza a perder cierto valor, no aumenta tanto. Con la inflación que teníamos en los 80, o sea, recordemos que en el 85 la inflación llegó como a 150%. Los salarios el salario mínimo trataba de llegar a la inflación. Se quedó en el imaginario público en los 80 con estas crisis que el salario mínimo era el que causaba la inflación. No que el salario mínimo trataba de llegar a la inflación, sino que el salario mínimo estaba causando la inflación precisamente por aspectos relacionados como los que mencionaste, Carlos, que pues los sindicatos negocian su salario y luego los precios van aumentando otras cosas y las multas, pensiones, etcétera, van aumentando, porque efectivamente sí teníamos ciertas tarifas relacionadas con el salario mínimo. Llega a finales de los 80, principios de los 90 y recuerden, con estas inflaciones tan altas en los 80 queremos bajar la inflación. Y parte de cómo se utilizó para bajar la inflación pues fue fijar el salario mínimo, o sea, que no aumentara tanto. Llega la crisis del 95, inflación del 50% y vuelve a perder valor el salario. Y del 95 en adelante a todos los años siguientes, lo que se hizo con el salario mínimo fue mantenerlo prácticamente constante con la inflación, que no se elevara más que la inflación. Entonces, esto fue hasta 2012. Y en 2012 empezamos a discutir, ¿valía la pena aumentar el salario mínimo? Ahora, en este periodo de los 90 y de los 2000 hay un montón de evidencia empírica sobre qué sucede cuando cambia el salario mínimo. Y, o sea, todos estos males de los 80 y principios de los 90 que causaba inflación, que la informalidad, que iba a causar informalidad, se quedaron, en mi visión, se quedaron en el imaginario público de una buena parte de la sociedad, pero también de los hacedores de política. Y eso no se discutió. Y entonces llega esta evidencia empírica desde la academia, donde se muestra, se hacen ciertos estudios en Estados Unidos y en otros países, cuando aumenta el salario mínimo, ¿qué sucede? Y bueno,
todas estas investigaciones en general, hay un debate, o sea, no hay una respuesta única, depende mucho del contexto, pero lo que en la mayoría de los estudios te diera que no había un traspaso de inflación muy grande, en ciertos casos sí había más traspaso, en otros no, que no había estos efectos en desempleo, y empieza a ganar en la academia esta visión de que, bueno, el salario mínimo no funciona como creíamos que funcionaba. Ahora, hay que decir una cosa, Raimundo, quizá para entender el contexto, que en estos países el salario mínimo era el salario mínimo, es decir, era realmente el salario más bajo que se pagaba en economía. Para hacer la cosa todavía más difícil de comprender por qué han estudiado los salarios mínimos, es que ya en México, para el 14, cuando él escribió eso, prácticamente nadie que trabajaba de tiempo completo ganaba el salario mínimo. Más a favor de esos argumentos, digamos. Era como una especie de ficción, ¿no? Porque sí, efectivamente no. De hecho, Raimundo, yo que he estado en la parte de encuestas de opinión pública, pues se tenía que empezar desde el salario mínimo, pero todos el mundo sabíamos que prácticamente nadie empezaba desde ahí, ¿no? Entonces, me encanta lo del imaginario colectivo, porque creo que también es un punto de partida para pensar, uno, ¿por qué no pasó? Pero ¿por qué no cambiamos? Yo creo que la gente pensaba que esto era muy malo, y de hecho, cuando yo un poco de historia, que por cierto, que acabo de sacar un libro sobre salario mínimo, que fue publicado por el Colegio de México hace un mes, 2 meses. Pues dinos Eh, el título para que lo leamos. Sí, por favor. Salario mínimo, teoría y evidencia con un enfoque para México, del Colegio de México. Yo un poco hago el resumen un poco de la historia del salario mínimo en México, una breve historia, pero me enfoco mucho más en la historia reciente. Cuando estaba haciendo el doctorado, que fue de 2003 a 2009, en la Universidad de California en Berkeley, tuve la fortuna de que mi profesor y parte de mi comité de tesis fuera David Card, que ganó el premio Nobel en economía hace un par de años, y lo ganó precisamente por sus estudios con respecto al salario mínimo, donde mostraba que el salario mínimo no tenía estos efectos en el empleo, y hizo un libro al respecto que se llamó Mito y Medición, muy famoso, y recibió muchas críticas, y generó un debate muy importante en política pública y en la parte académica. Pero conforme se fueron repitiendo los estudios, pues se fue validando esos hallazgos, que el salario mínimo no estaba causando estos efectos que nosotros desde la academia con nuestros modelos económicos pensábamos que tenían que funcionar. Entonces, pues yo me vuelvo experto en el salario mínimo. Cuando estaba en el doctorado me hubiera gustado hacer una tesis de salario mínimo, pero mis ideas no fueron suficientemente buenas para llegar a tesis de doctorado. Y cuando llego a México en 2009, unos años después, empieza este debate precisamente que mencionabas, Carlos, hace un momento, donde el presidente Peña Nieto, el presidente Felipe Calderón, porque esto fue en noviembre del 2012, empiezan a homologar zonas del salario mínimo. Para recordar a los que nos escuchen, hace algunos años, o bueno, históricamente desde mediados de los 80s, el salario mínimo se fijaba en 3 zonas: la zona A, la zona B y la zona C. Eran en diferentes partes del país donde había ligeramente diferencias en el salario mínimo. Esto se mantiene así desde mediados de los 80s hasta 2012, que se empiezan a homologar las zonas. La zona C se vuelve la zona B y la zona B se vuelve la zona A en 2012. Y luego en 2015, 2016, quitan la zona B, que era la zona C, para la homologan con la zona A. Esto empieza a aumentar el salario mínimo más en ciertas zonas que en otras. Luego viene un tímido aumento a finales de Peña Nieto, ¿no? Empiezan a aumentar un poco el salario mínimo. Así es, ya a finales también. Pero un poco toda esa historia de que También, perdón, las zonas que aumentan generalmente son la frontera, sí, ¿verdad? por 2, 3 años en el sexenio de Peña Nieto tuvimos por primera vez en la historia del país, o sea, si checamos desde cuando tenemos salario mínimo, por primera vez en la historia teníamos un salario mínimo aplicable a todo el país. Eso no existía en nuestra historia, porque siempre han sido diferenciados. Y era ese interés en tener solo un salario mínimo, pero esto generó un debate súper interesante en la academia y en la política pública, como mencionaste, Carlos, porque en 2012 se hizo esta homologación,
Y había esta discusión de que, pues como se estaba aumentando el salario mínimo en términos reales, esto iba a ocasionar desempleo en esas zonas, que iba a ocasionar inflación en esas zonas. Y bueno, yo me vi en la mitad de este debate porque pues yo dije, bueno, yo sé toda la evidencia empírica, estoy familiarizado con todo, pues voy a empezar a trabajar estos temas. Y empiezo a trabajar el tema del salario mínimo en 2012 con estos cambios y encuentro que pues cuando se homologan las zonas, pues no pasa nada. O sea, no observamos cambios en empleo, no observamos cambios en informalidad, no observamos cambios en ¿Y inflación. observas cambios en el salario medio? Ahí muy poquito, muy bajo, pero sí. O sea, muy pequeño, pero sí observamos ciertos cambios Pues en el salario. explícanos para que todos tengamos claro qué es el salario medio. El salario, o sea, cuando pensamos en el salario mínimo y lo que se pensaba antes por estas crisis de los 80s y de los 90s es que si elevábamos el salario mínimo, todos los salarios iban a crecer en la misma proporción porque los trabajadores iban a pensar, dado que el salario mínimo aumentó 10%, mi salario me lo tienes que aumentar 10%, aunque yo no sea trabajador del salario mínimo. Entonces, los economistas pensamos que si todo se eleva a 10% y esto no se refleja en productividad, pues esto se va a tener que reflejar en inflación. Y entonces la gente se quedó con ese imaginario de que si elevas el salario mínimo, todos los salarios iban a aumentar. Y entonces, por lo tanto, el salario promedio iba a aumentar. Ahora, lo que observamos cuando se homologan estas zonas es que sí hay ciertos cambios en salario, pero el salario promedio no se eleva lo mismo que el salario mínimo. Lo que básicamente significa es que ciertos trabajadores sí tuvieron ciertos aumentos, pero no todos. Y esto era crucial. ¿Qué porcentaje de la población, así un número grueso, ganaba el salario mínimo por trabajar de tiempo completo, digamos, al arranque del sexenio de Peña Nieto, para cuando tengas los datos? No, prácticamente nulo. No, es prácticamente nulo. O sea, en los datos del IMSS, de hecho, es muy, muy bajo, prácticamente inexistente. Y en los datos de INEGI con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es prácticamente nulo que estén en el sector formal de tiempo completo. ¿Por qué no hacemos un fast track hacia adelante y vemos cuando llegue el gobierno de López Obrador, hay un aumento importante? No cauto, hay un cambio de estrategia clara. ¿Cuál fue ese impacto que tuvo? Sí, a ver, nada más déjame, ya sé que queremos irnos más rápido, pero déjame hacer un paréntesis, nada más para que la gente entienda por qué López Obrador pudo hacer estos aumentos gigantes. Y es que con la homologación se hizo un comité técnico en la Ciudad de México que lo organizó Miguel Ángel Mancera para ver qué podía pasar con el salario mínimo, o sea, si se aumentaba. Entonces, yo participé, pero participaron varios académicos y de ahí salió como que esta idea de una unidad de medida. Luego Peña Nieto toma, la pasa en el Congreso y pasa en 2016 esta reforma de que las multas, las pensiones, todo no podía ser en función del salario mínimo, sino que tenía que ser en una unidad de medida. Y se cambia la unidad para cuando subas el salario mínimo no te arrastre todo esto. Así es, y exacto. Y ese cambio fue fundamental en 2016. Qué bueno que lo hiciste la aclaración, si no se hubiera entendido nada. Sí, 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 o sea, se hace ese cambio, entonces ya no hay este miedo de que cuando aumentemos el salario mínimo, todas las tarifas, todos los precios, todas las pensiones van a aumentar en el mismo nivel. Entonces llega el presidente López Obrador y dice, bueno, pues yo voy a aumentar 100% el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, que son 43 municipios que colindan con Estados Unidos, más los municipios de Baja California. Son 43 municipios, los vamos a aumentar 100%, además de unas medidas de impuestos que las vamos a bajar, y en el resto del país lo vamos a aumentar 16%. Entonces, estos cambios fueron brutales en 2019. O sea, incluso para mí, que era optimista con respecto al salario mínimo, dije, bueno, pues esperemos que no salga contraproducente. Empecé a hacer investigación, a seguir qué es lo que estaba pasando con los datos del IMSS, porque como sabemos, los datos del sector formal están en el IMSS, y los patrones tienen que reportar pues, cuántos empleados tienen, cuánto salario le pagan. Y entonces empezamos a ver cómo el salario promedio iba aumentando, cómo el salario de los trabajadores de bajos ingresos aumentaba mucho más. Hay una acotación, perdón, Raimundo. Es decir, esto del salario mínimo, yo por ahí leí que afectaba a los primeros 5 plantiles, ¿no? Pero ya con esta medida tan grande,
empezó a afectar a más proporción de la población del trabajo formal. Sí, a ver, aquí una precisión, sí, los percentiles más bajos, el 5% de trabajadores con más bajos ingresos, aumenta su salario 1 a 1 con el salario mínimo. O sea, si aumentó 100%, aumenta 100% su salario. Pero conforme vas avanzando en la distribución, ya el cambio ya no es 1 a 1, sino digamos 70%, 50%, 20%, 10%. Cuando checamos el salario promedio, podemos comparar la zona libre de la frontera norte, estos 43 municipios, con el resto del país, lugares muy similares a la zona libre de la frontera norte, y podemos ver cómo el salario promedio para todos los trabajadores aumenta alrededor de 12% en promedio en comparación con el resto del país. Cosa que ya es significativo, ¿no? Bastante. Es un aumento importante, pero aún a pesar de este incremento salarial, no observamos caídas en empleo, no observamos mayor informalidad. Pero además hay otro dato interesante. Entiendo que también suben los salarios en informalidad. Sí, un poco. También igual, el traspaso no es 1 a 1, pero también aumentan un poco. Ahora, a mí me gustaría regresar, Carlos, nada más a esta idea que tú dijiste de que, bueno, si el salario mínimo era tan bajo, no cambia su salario o no es afectado. Y porque, bueno, unos pueden decir, alguien que nos escucha, bueno, los empleadores ya pagaban por arriba y entonces el salario mínimo no está reflejando cambio en ingreso real, simplemente en ingreso reportado por la empresa, pero no es verdadero. Mira, yo he checado los datos del IMSS, los datos de las empresas de INEGI, los datos de ENOE, que es cuando INEGI va a preguntarle a las familias cuánto ingreso ganan. Todo es consistente. Observamos un aumento verdadero en los ingresos de las familias en la zona libre de la frontera norte. No, y además está claramente en las cuentas nacionales, digamos, los salarios pasaron de ser el 21% del PIB al 30%, digamos. Entonces ahí no hay duda de que tuvo un impacto. Ahora, Sí, o sea, hubo un cambio real en los ingresos de las personas. pero se dieron otras políticas al mismo tiempo. O sea, hubo una política laboral más agresiva, más ambiciosa en otros muchos temas. Se limitó de forma muy importante el outsourcing, se aumentaron las vacaciones, se les ha dado una serie, digamos, de capacidades organizacionales a los trabajadores, también en parte como respuesta a las nuevas reglas del TEMEC. ¿Podemos distinguir entre ambas fuentes de crecimiento? Estudios empíricos hasta ahorita para ir dividiendo eso, no. Y el problema es que, pues, estas políticas que tú mencionas, pues básicamente afectaron a todo el país al mismo tiempo. Y nosotros, desde la academia, lo que requerimos es que haya ciertos cambios en ciertos lugares y esos cambios que no existan en otros lugares para poder comparar los dos. Y acá el problema es que es a nivel nacional. Yo he hecho un estudio a nivel nacional de México, comparando México con otros países de Sudamérica, con los cambios del salario mínimo, pero obviamente a nivel nacional es mucho más difícil porque pues, ha habido otros cambios y pasó la pandemia, etcétera, pero al menos esa comparación, México no es el país que tiene un crecimiento menor en el empleo. O sea, de hecho es el que tiene uno de los crecimientos más altos en los últimos 7 años. Bueno, quitando este año que ha sido muy malo para el empleo. En un contexto donde la economía creció en promedio 0.8%. Ahora, yo tengo la impresión, por lo que hablo con empresarios, por lo que leo, que la estrategia ya llegó como a su límite. Es decir, no creemos, obviamente, supongo, no sé, que esto se puede estirar otro 100%. Hay un momento en que esos impactos de los que se hablaban sí se van a dar. Estamos ya cerca de ahí. Ha habido ya una caída en el empleo. Hay una serie de sectores donde claramente pues, parecería por cierre de plantas que nos hemos vuelto no competitivos. La productividad prácticamente no aumentó en todo el sexenio. Entonces llega un momento de la productividad por trabajador, de un momento que te topas con ese límite. ¿Cuál sería hoy la política laboral adecuada? Nada más para explicar a la gente cuál es este límite, y los economistas nos gusta esta estadística que es el salario mínimo sobre el salario promedio. Esa estadística ahorita en México está cerca del 60%. Cuando vemos a todos los salarios, incluyendo los informales, en el salario promedio. Si solo buscamos a los formales, estamos pues, abajito del 50%. Ese número es muy importante porque entre países
alrededor del 60-70% ya se considera un salario mínimo alto. O sea, entonces, efectivamente, ya estamos llegando a ese límite. Solo para dejarlo claro, si nuestro salario mínimo es el 60% del salario promedio. Así es, Okay. aproximadamente. Y Ya entonces, hoy en día estamos así, así y estamos. entonces ya estamos casi en el límite. Ya estamos prácticamente en él. Y cuando estábamos antes, en 2018, para que sepan, estábamos a 30%. O sea, entonces era otra situación. Entonces, esto sí implica un límite, porque si la economía no crece, si la productividad no crece, esto nos va a ayudar a que el salario promedio aumente más que el salario mínimo y esto nos da cierto margen. Pero si el salario promedio no crece y solo el salario mínimo crece, pues esta razón va a seguir aumentando, lo cual nos hace pensar que estamos llegando ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en la zona libre de la frontera norte, el empleo este año ha sido muy malo. Pues sí, o sea, si vemos la manufactura en la zona libre de la frontera norte, va en picada, va en picada. Pero otros sectores como servicio no va en picada, o sea, está estancado, pero no va en picada. Lo que me hace pensar que es muy posible que en cuanto se recupere la economía de Estados Unidos, que la incertidumbre baje, podría arrastrar un poco y tranquilizar un poco el mercado laboral. Pues, pero sí estamos cerca del límite y necesitaríamos otras cosas para mejorar el mercado laboral en México. Además han pasado dos o tres cosas adicionales que supongo que lo vuelve más complicado el análisis. Durante todo este periodo de salario mínimo bajo y todavía el sexenio pasado, la migración era una válvula de escape para el trabajador que en México no encontraba un empleo adecuado. Entonces la oferta de trabajo en México era menos amplia que la demografía y ahora parece que eso va a ser otra historia, es decir, va a haber mucho más trabajadores. Además, estamos en la parte más, si se nuestra pirámide demográfica, vamos a seguir arrojando muchos trabajadores por muchos años y ya no se van a poder ir a Estados Unidos. Eso tendrá, supongo, algún impacto en el mercado de trabajo. Dos, durante el periodo, por lo menos se dejó bien el 18 en adelante, los salarios en Estados Unidos también subieron por otros fenómenos, digamos. No tanto como los mexicanos, pero subieron bastante, sin que hayan hecho ninguna política laboral demasiado distinta. Ahora los salarios en Estados Unidos están también un poco más estancados, el crecimiento está mucho más bajo. Si descontáramos lo que está pasando en inteligencia artificial, que representa el 40% de la inversión en Estados Unidos, el resto de la economía está prácticamente parada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hacer una política laboral adecuada al mediano plazo, pues? Sí, mira, lo que sabemos es, pues bueno, más inversión, puedes generar más empleo, más emprendedurismo, y lo que necesitamos es, pues, más empleo, que el empleo siga creciendo. Y ese es el gran reto de la economía mexicana al día de hoy. Y pues ahí depende muchísimo la certidumbre jurídica que estamos dando en el país, la certidumbre internacional que tenemos ahora con nuestros vecinos y la certidumbre comercial es fundamental. Yo creo que esas dos, si se llegan a arreglar o a moderar en los siguientes meses, años, va a ser muy bueno para la inversión en México, lo cual va a ocasionar pues un aumento en el empleo. Y Raimundo, ahí yo nada más metiendo otras variables. En lo que eso se acomoda y estamos en este límite, habrá otros factores que se tengan que afectar en la economía, o sea, para ajustar, para ayudar a que, obviamente ya no vemos posibilidad de bajar los salarios, ¿no? Eso se tiene que mantener al menos ahí. Entonces, ceteris paribus eso, y que lo demás no es tan fácil que se arregle, por dónde habrá qué efectos vamos a esperar a partir de ahora, porque hasta ahorita, como bien decías, no vimos tanta inflación, no vimos tanto desempleo, pero a partir de este momento en donde estamos ya igualando lo que mencionabas, se esperan efectos adicionales, tal vez no tan favorecedores. Pues mira, yo creo que el empleo va a seguir estancado o cayendo el resto del año y esperemos que el siguiente año con una mayor certidumbre comercial podamos recuperar
parte de las inversiones. Ahora, también si la certidumbre jurídica no mejora tampoco en los siguientes meses, pues tampoco son muy buenas noticias para la inversión. Ahora, yo tengo una hipótesis de que el riesgo es que así como prolongamos la visión de los años, de los 2 décadas de crisis, donde el salario mínimo, quizá no lo dijimos con toda la claridad, era la variable de ajuste. Para poder contener la economía, se sacrificó el ingreso de los pobres, que es lo que hace desgraciadamente las altas inflaciones, es el método quizá único que existe de forma sostenida, es horrendo, por eso no hay que tener crisis macroeconómicas. Nos quedamos con esa inercia mucho tiempo. A mí me parece que hay un riesgo, quisiera saber tu opinión, Raimundo, de que ahora nos vayamos con la inercia de que subir el salario mínimo no importa, subir las vacaciones no importa, digamos, seguir presionando el costo laboral en un contexto de economía tan débil como pues puede acabar siendo, podemos regresar a los impactos que creíamos que no existían, de costo en desempleo o presión inflacionaria. Totalmente de acuerdo, Carol. Yo creo que fíjate que mi percepción, de hecho yo pensaba que al inicio del sexenio de la presidenta Sheinbaum iba el salario mínimo a aumentar más. Y yo creo que tienen esta preocupación, el gobierno actual tiene precisamente esa preocupación que acabas de mencionar. Entonces, yo creo que la señal que mandaron al inicio del sexenio fue, si nos preocupa esto, vamos a tener que ser más cuidadosos. Y yo creo que, pues bueno, ya lo vamos a ver en un mes, 2 meses, cuando anuncien el nuevo salario mínimo para 2026, pero creo que están siendo cautos y creo que deberían de ser cautos para el siguiente año, dada el desempeño de la economía este año, ¿no? Y las claras caídas en empleo en ciertos sectores. Ahora, el otro tema que no hemos mencionado que sería muy importante para darle un sustento de posibilidad de crecimiento y productividad sería un gasto público de mayor calidad. Es decir, la inversión pública en principio debe ser un detonador de crecimiento. Pues si inviertes en un tren que no se sube nadie, pues generó actividad económica en el gasto, pero no generó capacidad productiva hacia adelante. Y el sexenio pasado pues fue buena parte de la política de infraestructura en obras que no han rendido ni de lejos lo que se esperaba. Este gobierno tiene muy poca lana y parte la quiere también usar en trenes, que no sé si fuera desde un punto de vista de manejo óptimo de la cartera de infraestructura del gobierno lo primero que habría que hacer. Yo creo que no. Luego tenemos un serio deterioro en el sistema de salud y el sistema educativo que nos va generando un costo alto en las personas, en su tiempo para trabajar, en su capacidad para trabajar. Es decir, aún si mejorar un poco la actividad, es decir, generar una cierta certidumbre en América del Norte por algún nuevo acuerdo con los Estados Unidos y que Trump no lo rompiera 3 días después de firmarlo, aún en ese contexto, entre la incertidumbre jurídica de la reforma y este gobierno que es como un lastre para el crecimiento, no veo cómo se pueda generar una dinámica demasiado favorable. Sí, la tenemos difícil. Déjame explicarle un poco también a los que nos escuchan. A ver, el gasto ha aumentado, el gasto social ha aumentado en los últimos años, pero precisamente se ha ido más a protección social y esto en un contexto con mayores pensiones, una pensión no contributiva, pero también las pensiones contributivas como van aumentando por el cambio demográfico que estamos teniendo. Pues, y en un contexto donde no crecemos tanto y los recursos fiscales no crecen tanto, pues entonces, ¿qué es lo que queda por sacrificar para hacer cuadrar las cuentas? Pues sacrificas inversión, no aumentas tanto tus gastos en educación y en salud, y pues es básicamente lo que estamos viendo. Y yo creo que ese es el gran reto para el país en el futuro, porque pensiones va a seguir aumentando y tenemos que lograr aumentar la recaudación como sea o disminuir otros gastos para poder invertir más en educación, salud, inversión en infraestructura. Y yo creo que hemos discutido muchísimo la parte de protección social y los programas sociales, y yo creo que deberíamos de discutir mucho más. Es fundamental, ¿no?, la inversión pública y la inversión privada, pero si no tenemos dinero para inversión pública y en la inversión privada no tenemos las condiciones apropiadas para aumentar la inversión, pues son malos prospectos para el crecimiento de la economía, para el crecimiento del empleo, para condiciones laborales apropiadas. Entonces,
Creo que ahí es donde ha estado el reto de la economía mexicana en los últimos años. Se nos está acabando el tiempo, Raimundo. ¿Cómo querrías cerrar? Digamos, ¿por qué no nos mandas una última reflexión en torno a tu libro? Que yo creo que después de esto voy a ir al Colegio México a comprarlo. Pero, digamos, ¿cómo cerrar? ¿Cuáles son, digamos, los cabos, las preguntas que a ti te quedan de esta investigación? Bueno, o sea, yo creo que el salario mínimo fue una política, un instrumento que se entendió mal, sobre todo en los 2000s. Es bueno que tuvimos esta discusión de cambio y de aumento del salario mínimo. Creo que estos cambios fueron buenos para la población trabajadora, fueron buenos para el país, bueno para las familias. Sin embargo, pues sí, hemos llegado a cierto límite de seguir aumentando a la misma tasa que hemos aumentado en el pasado. Entonces, esto sugiere en que pues, tenemos que ver otro tipo de políticas para poder mejorar el nivel de vida de la población. Y aquí hay pues diferentes tipos de políticas. Y yo creo que con eso me quedo para mí de pregunta futura de pues que fue tu pregunta, de tus preguntas finales, Carlos. ¿Cómo hacerle para mejorar el bienestar de la población, especialmente de las familias de menores ingresos? Y pues yo creo que el salario mínimo ya nos ayudó. Nos va a poder seguir ayudando, pero va a ser marginalmente. Y ahora tenemos que pensar en otro tipo de políticas. Pues, Azucena, ¿quieres decir algo para cierre? Muchas gracias. La verdad, un tema muy interesante que se presta para seguir ampliando. Descubrimos que no todo está dicho y ojalá que podamos encontrar entonces soluciones para mejorar las condiciones de las familias. Gracias. Gracias, Raimundo. Raimundo, muchas gracias. Fue una gran lección de economía laboral. Azucena también, y a ustedes sobre todo, muy amables de escucharnos. Nos vemos la semana entrante. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.